Muy bien. Eh, Hemos tenido un pequeño problemita ahorita con el doctor Alamendi. Esperemos se pueda conectar más tarde. De mientras vamos a adelantar entonces la plática de el doctor de Anda. El doctor de Anda es médico internista. El doctor es médico internista y además es jefe del servicio de medicina interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. El doctor se encuentra, bueno, va a darnos una plática el día de hoy bajo el patrocinio del laboratorio Boehringer Ingelheim. El doctor se encuentra además ahorita como parte del consejo directivo de la mesa directiva del 2021-2022 del Colegio de Medicina Interna de México, Asociación Civil, y el día de hoy nos va a hacer el favor de hablarnos muy interesantemente sobre los beneficios de las combinaciones fijas para el tratamiento de la hipertensión arterial. Lo recibimos con los brazos abiertos, doctor. Muchas gracias por su participación y tiene usted los micrófonos para usted. Muchas gracias, doctor Barrat. Para mí es un gusto participar en este magnífico evento, eh, predominantemente porque engloba mucho el interés que tenemos todos sobre la medicina interna y, por supuesto, una amplia felicitación por este gran programa. En un segundo comparto. Doctor Anda, en un minuto comparto la presentación. Ok, muchas gracias. No, al contrario, doctor. Bien, muchas gracias, doctor Barrat, por esta presentación y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Me reitero un agradecimiento y por supuesto felicitación a esta extraordinaria propuesta en relación a la temática que han generado en estos 3 días y creo que logra englobar perfectamente lo que nosotros en medicina interna hacemos. El día de hoy me toca presentar un punto que es muy interesante, que es hablar de los beneficios de las combinaciones fijas en hipertensión arterial. Creo que nos tenemos que remontar a la última guía de 2018 para poder establecer cuán importante es la estrategia del inicio del tratamiento antihipertensivo de manera combinada en un paciente.
Cada vez la tendencia del uso de monoterapia se ha ido dejando solamente para grupos que tenemos cierto compromiso. La siguiente. Estos son mis conflictos de interés. La siguiente. Y bueno, tenemos, creo que sabemos desde el punto de vista epidemiológico que hemos tenido una gran carga de hipertensión arterial. Sabemos que es uno de los grandes asesinos silenciosos si nosotros tratáramos de establecer por prevalencia las tres grandes afecciones que tiene la humanidad. Sin duda alguna, hipertensión arterial es uno de los que ocupan los primeros tres lugares. El 30% de la población adulta tiene hipertensión arterial, lo que confiere arriba de 250 millones de pacientes afectados. Y al igual que la obesidad, si nosotros establecemos el impacto catastrófico que puede tener hipertensión, sabemos que dentro de las causas de enfermedad arterial coronaria o síndromes coronarios agudos, que es la principal causa de muerte, sin duda alguna, hipertensión arterial es uno de los factores que influye. Y aquí lo interesante y lo que es realmente en alarma es que sabemos que este grupo de pacientes tienen predominantemente una afección silenciosa y que tiene un impacto significativo. Vean ustedes en el caso de América Latina, uno de la población más vulnerable a hipertensión arterial, pues se presentan de manera anual más de 1,5 millones de muertes atribuidas a enfermedad cardiovascular y sin duda alguno de los factores que más impactan en esta población es hipertensión arterial, dentro de los cuales 500,000 se presentan de estas muertes en menores de 70 años, y lo cual estas tipo de muertes se consideran muertes que pudieran ser prevenibles o que se pudieran evitar en el acceso o en la intervención a los factores de riesgo. La siguiente. ¿Qué hay en nuestro país? Tenemos cada vez más evidencia, solamente recordar la última encuesta nacional de salud, donde nos define que la prevalencia global de hipertensión arterial en población adulta es cercana al 25%. Y ustedes vean la diferencia entre los géneros, pues prácticamente es un poco más la afección en la población femenina, pero generalmente tenemos un 25% de afección. Y si nosotros lo trasladamos a números absolutos, estamos hablando de una población cercana a los 30 millones. Pero aquí viene lo interesante. Como ocurre en la mayor parte de las encuestas nacionales y en los programas epidemiológicos de estudio de la población, más del 50% de la población no conoce, ¿sí? Tener hipertensión arterial. Y del total de pacientes hipertensos, hasta el 60% están realmente controlados. Es decir, tenemos cada vez más población detectada, pero si nosotros hacemos un análisis del grupo de población que realmente cumple las metas, estamos todavía muy distantes a completar la meta, a completar las metas de manejo y por supuesto de llegar a cumplir los objetivos que es. Y esto sin duda alguna, y no somos solamente la población mexicana, hay prácticamente si revisamos las encuestas de salud de las diferentes poblaciones, estamos con que es un problema verdadero de salud. Hay poblaciones que tienen los recursos y llegan solamente al 25% del control en metas, lo cual nos hace plantear si realmente tenemos las estrategias adecuadas para llevar a cabo un control adecuado en cuanto al control de los diferentes factores y, por supuesto, llevar al paciente a metas de cifras de presión arterial. La siguiente. Entonces es un estudio que todos nos identificamos. Estas gráficas son muy familiares para la mayor parte de nosotros. Lo que les quiero presentar a su mano izquierda es la relación que tiene el incremento paulatino de las cifras de presión arterial sistólica en los diferentes grupos etarios, en las diferentes décadas de edad, con la probabilidad en riesgo absoluto de hacer
un desenlace por muerte a causa de enfermedad isquémica coronaria. Vean ustedes que sin duda alguna, aún en población joven, entre 40 y 49 años, conforme se va incrementando las cifras de presión arterial sistólica, indudablemente se incrementa el riesgo de tener un desenlace a 10 años de enfermedad cardiovascular. Y sin duda alguna, si ustedes ven grupos más extremos, es decir, a mayor edad también, pues el impacto, sin duda alguna, del incremento de la presión arterial se ve reflejada en la probabilidad en los siguientes años de realizar o de tener un desenlace cardiovascular. Pero no solamente pasa esto con cifras de presión arterial sistólica, también pasa lo mismo con cifras de presión arterial diastólica y vean ustedes cómo incluso en población más joven el incremento paulatino se ve reflejada con un incremento en una mayor probabilidad de tener un desenlace por cardiopatía isquémica. Y estos estudios, vean, es una publicación que la conocimos en el 2002, pero perfectamente nos traduce y nos ejemplifica cómo la carga de hipertensión arterial en población, independientemente a veces de la edad, tiene un impacto significativo en esta probabilidad de tener un desenlace cardiovascular, la siguiente. ¿Y por qué lo digo? Vean ustedes, también ese es un estudio que para mí es considerado un referente porque en los diferentes estudios y en los diferentes años donde se establece, aquí viene el nombre del estudio, podemos establecer el impacto que tiene el efecto en la reducción de la presión arterial con terapia farmacológica y en el impacto que puede tener en desenlaces cardiovasculares. Sin duda alguna, ¿sí? Aquellos pacientes que son tratados, el efecto que va teniendo sobre la probabilidad de disminuir el riesgo de desenlace de una enfermedad cardiovascular, si nosotros lo resumimos en esta gráfica, pues tiene a favor del tratamiento activo y sin duda alguna tiene un impacto significativo hasta de disminución solamente por utilizar un tratamiento antihipertensivo, independientemente de las cifras de presión arterial que yo obtenga, puede tener un descenso de más del 20% en la probabilidad de tener un desenlace cardiovascular, la siguiente. Y bueno, en el caso de México, sitúense en las principales causas de muerte. Aquí estamos en enfermedades isquémicas coronarias. Sin duda alguna sabemos que es la principal causa de muerte. Ahora vean ustedes, y creo que esta es una estadística que nos ha alcanzado en la mayor parte de las poblaciones aquejadas por COVID, pero vale mucho la pena establecer la connotación de las poblaciones aquejadas COVID más la presencia de una alta prevalencia de enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión y sin duda alguna obesidad. Pero lo que quiero darles a conocer y quizá es lo más importante, seguimos teniendo como principal causa de muerte enfermedades del corazón, enfermedad isquémica coronaria, pero analizando los diferentes factores que hay de fondo, sabemos que hipertensión arterial es uno de los factores más importantes que influyen el desarrollo y la prevalencia de esta causa de muerte a nivel global. La siguiente, de tal manera que no podemos desatender esta relación directamente de hipertensión arterial sobre el factor y sobre el impacto que puede tener en el desenlace cardiovascular, la siguiente. Entonces, los pacientes y no son pacientes que están aislados, sabemos, y esta gráfica creo que es muy ilustrativa de qué tantos factores de riesgo comparten la población que tiene hipertensión arterial junto con otros elementos. Vean ustedes, hay un porcentaje bastante alto de población hipertensa con diabetes, 30%, con hipercolesterolemia 36.5%, alteraciones de los triglicéridos arriba del 50% y
vean la relación que tiene de alteraciones del peso, más del 75%, lo cual es que, pues si consideramos estos pacientes con hipertensión arterial y tratamos de estimar el riesgo cardiovascular que tienen per se, la mayor parte tienen un riesgo cardiovascular con una probabilidad de más del 10% de tener un desenlace cardiovascular a 10 años, lo cual nos sitúa en el primer elemento importante que ahora han establecido las recomendaciones actuales. Tenemos que fijarnos en el paciente el riesgo cardiovascular que tiene y sin duda alguna, eso va a determinar también la intensidad del manejo con la que nosotros establezcamos. ¿Y por qué es importante esto? Ya desde hace algunos años, y quiero llevarlos con algunos estudios importantes que nos enseñaron cómo el utilizar medicamentos de una manera apropiada en el contexto de prevención primaria tuvieron un impacto significativo en la disminución de la probabilidad de un desenlace cardiovascular. Y este es uno de ellos, uno de los primeros estudios, salió en el 2002, un grupo de pacientes hipertensos de alto riesgo, entiéndase alto riesgo con la coexistencia, como lo habíamos dicho, de algunos otros factores y con un risk score, una probabilidad de hacer un desenlace cardiovascular a 10 años de más del 10%, fueron reclutados 9,193 pacientes, algunos los aleatorizaron a recibir la dosis de un ARA-2, como en el caso de losartán, 100 miligramos día, versus atenolol, 100 miligramos día, y el seguimiento fue a 5 años. Y si nosotros vemos en el caso de la proporción de pacientes que desarrollaron enfermedad cardiovascular, muerte cardiovascular, infarto agudo al miocardio o EBC, prácticamente a partir del mes 12 hubo una discreta diferenciación del efecto que tiene un antagonista de receptores de angiotensina 2 sobre un beta bloqueador. Ahora, no quiere decir que el contexto del uso de un beta bloqueador no sea eficaz y sabemos que tienen sus connotaciones muy importantes, pero lo que quisiera dar a entender en esta lámina es que estamos hablando de pacientes que de fondo son pacientes hipertensos, pero tienen alteraciones del peso, alteraciones de los lípidos y alteraciones de la glucosa, cualquier grado de alteración en la glucosa. Entonces, si nosotros tratamos de ver el efecto que puede tener sobre endotelio, sobre la función renal, sobre el remodelamiento cardíaco, indudablemente el mecanismo de acción de un antagonista receptor de angiotensina 2, o si lo pudiéramos ver en el caso del otro grupo farmacológico, inhibidores de la ECA, tienen elementos sustancialmente importantes para tener un efecto benéfico, como lo fuimos viendo a lo largo del tiempo. Entonces, con este estudio lo que tomamos como evidencia es que, a diferencia de un beta bloqueador, en esta población extremadamente vulnerable y que tenía riesgo alto, tenían una mayor eficacia en la prevención de proporción de eventos cardiovasculares. La siguiente. Y vean ustedes también como por ejemplo en el estudio ASCOT, también utilizaron pacientes de alto riesgo, más de 19,000 pacientes con 3 factores de riesgo adicionales. Y aquí lo que se hizo fue aleatorizar a un calcio antagonista, 10 miligramos, más un inhibidor de la ECA, en este caso perindopril. La combinación fue amlodipino-perindopril. Y el otro grupo fue un beta bloqueador atenolol y una tiacida a la dosis de 2,5 miligramos, y el seguimiento fue a 5,5 años. Entonces, vean cómo también como desenlace fue infarto agudo al miocardio no fatal o enfermedad coronaria fatal en este caso. Lo que ustedes ven es el comportamiento prácticamente. Lograron tener o se lograron aproximar a las mismas cifras de control de la presión arterial, y en la combinación a lo largo del tiempo, utilizando prácticamente el seguimiento de estos 5 años, la realidad es que logrando obtener el control de la presión arterial de manera muy semejante, no tuvieron diferencias en la desenlaces cardiovasculares, como ustedes ven en el nivel de significancia estadística. ¿Qué nos demostró este estudio? Que si nosotros utilizamos un régimen
de tratamiento antihipertensivo y obtenemos un control óptimo de las presiones arteriales, más un control de los diferentes elementos como el control de lípidos, el control de la glucosa y el control de peso, podemos tener resultados semejantes. ¿Qué marca la diferencia entre el uso de un betabloqueador, un inhibidor de la ECA o un ARA2? Sin duda alguna son la modalidad y el grupo y el tipo de factores de riesgo que tienen los pacientes. La siguiente. Vean ustedes cómo en relación a análisis secundarios, cuando nosotros empezamos a desmenuzar algunos desenlaces secundarios, por ejemplo, si ustedes ven infarto agudo del miocardio no fatal o todos los eventos cardiovasculares o en general la mortalidad de cualquier causa o mortalidad cardiovascular, empezamos a ver que cuando hacemos un análisis secundario, empezamos a ver diferencia a favor de la combinación de estrategias con amlodipino y un medicamento que actúa sobre el sistema renina-angiotensina. Entonces, el estudio ASCOT lo que nos permitió saber es que esta combinación de mezclar un calcio antagonista más un medicamento que influye en el sistema renina-angiotensina aldosterona puede mejorar los eventos cardiovasculares de una manera significativa comparado con medicamentos como, por ejemplo, los regímenes de atenolol más los calcio antagonistas. La siguiente. Y bueno, uno de los estudios más renombrados que nos dan la importancia del efecto de las combinaciones es el estudio ACCOMPLISH. Este estudio también utilizó pacientes hipertensos de alto riesgo, más de 11,000 pacientes, y aquí lo que hicieron fue aleatorizar dos grupos. En uno combinaron un inhibidor de la ECA más un diurético tiacídico comparado con un inhibidor de la ECA más un calcio antagonista, y lo que hicieron fue un seguimiento por 36 meses y vean cómo los desenlaces, en este caso de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, EBC, la previa, por favor, la previa, gracias. Todos estos desenlaces cardiovasculares, como infarto del miocardio, evento vascular, hospitalizaciones por angina e incluso muerte súbita de origen cardíaco y o necesidad de revascularización coronaria, se diferencian radicalmente cuando utilizamos una mezcla ya fija en pacientes de alto riesgo consistente en un calcio antagonista con un medicamento que influye o que modifica el sistema renina-angiotensina, en este caso un inhibidor del ACA. Y creo que el estudio Accomplish es uno de los estudios que más definen el comportamiento de las guías y de las recomendaciones y que más nos hacen modificar las recomendaciones basados en este conjunto de medicamentos que vienen en presentación doble, la siguiente. Entonces, vean cómo, y creo que este estudio marca mucho la realidad a la que nos enfrentamos. Vean cómo los diferentes estudios con diferentes tensiones arteriales, sistólicas, logran metas diferentes, pero lo que les quiero llamar la atención es vean cuántos o qué número de fármacos realmente se requiere para llevar a cabo esta meta en cuanto a hipertensión arterial, en cuanto a presiones arteriales sistólicas. Vean, por ejemplo, el estudio ABCD, donde la meta lograda en estos pacientes de presión arterial sistólica fue de 127 milímetros de mercurio. Tuvieron un promedio por arriba de las dos tabletas o de los dos antihipertensivos diferentes, pero vean, por ejemplo, el estudio HOT, que tuvieron un promedio de presión arterial sistólica de 138, requirieron arriba de 3 fármacos antihipertensivos, y creo que es la realidad de la mayor parte de los pacientes que vemos, pacientes que no solamente están en monoterapia, sino requieren la combinación
de diferentes fármacos que tengan diferentes mecanismos de acción. Y aquí viene la pregunta, la posibilidad de utilizar presentaciones donde vengan combinados los fármacos y también qué posibilidad tienen estos pacientes cuando se ingieren de manera separada de tener un apego farmacológico, porque ese es uno de los elementos que más impactan, como lo vamos a ver en la siguiente, la siguiente lámina. Vean cómo este estudio me parece muy interesante porque refleja del panorama global de pacientes que tienen hipertensión arterial. ¿Qué porcentaje de los pacientes hipertensos que están en tratamiento llegan en algún momento a suspender por un periodo de tiempo de más de un mes el tratamiento antihipertensivo y supera el 62%? Y cuando ustedes ven por porcentajes de adherencia, vean ustedes aquellos pacientes que tienen tasas de apego de más del 75%, pues no superan el 20%. Entonces, no supera el 25%, lo cual impacta significativamente en las tasas de control. ¿Cuál es una realidad? Uno, y creo que hasta ahorita hemos visto lo siguiente. Generalmente el paciente para tener un control óptimo de las cifras de presión arterial requiere más de un fármaco y dos, el número de fármacos también determina muchas veces el número de tabletas y el número de tabletas determina el porcentaje de apego terapéutico, lo cual es algo que es importante a tomar en cuenta. La siguiente, por favor. Entonces, terminamos finalmente con el estudio SPRINT. El estudio SPRINT pues generó muchísima controversia porque forma parte de los elementos por los cuales las recomendaciones americanas cambian su valor de corte, pero creo que uno de los elementos que más debemos apreciar del estudio SPRINT es el comportamiento que tienen aquellos pacientes que fueron sometidos a tratamiento intensivo y que llegaron a una meta de mucho mayor control, cómo impactaron significativamente en los desenlaces cardiovasculares, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Independientemente que en base a eso se disminuye, la siguiente, por favor, se disminuye el corte y la cifra, lo que quiero llamar la atención es vean cómo estos pacientes sometidos a un tratamiento mucho más cuidadoso, mucho más intensivo, logran tener disminuciones de la presión arterial sistólica de manera significativa comparados con aquellos pacientes eh, eh, asignados al tratamiento regular. Sin duda alguna, en la manera de abordar los pacientes vemos los diferentes efectos a largo plazo y esta es una de las grandes diferencias que se presentan en cuanto a metas de control de presión arterial. La siguiente. Y vean cómo, por ejemplo, el impacto en los diferentes desenlaces, si hablamos de desenlaces cardiovasculares de manera global, tuvimos una diferencia a favor del tratamiento intensivo, pero si nosotros vemos, por ejemplo, en tasas de falla cardíaca o en tasas de muerte por causas cardiovasculares en porcentaje de eventos por año, prácticamente es a favor de este control más estricto de la presión arterial. Y sin duda alguna tendríamos que individualizar a los pacientes. Sabemos que hay población de riesgo que no se beneficia de hacer un tratamiento tan intensivo y bajar las cifras de presión arterial como la población geriátrica o pacientes que tienen ya una complicación muy avanzada. Pero si nosotros pensamos en la población en general, creo que sí nos marca la pauta para poder establecer con mucha mayor intensidad a el control estricto de las cifras de presión arterial. La siguiente. Entonces, ¿qué hay de los bloqueadores del receptor angiotensina 2? La siguiente sabemos, todos estamos familiarizados con esta parte, sabemos que tenemos un eje perfectamente determinado. Este eje es, desde el punto de vista terapéutico, es una excelente oportunidad para influir de manera positiva en el control de la presión arterial, pero no solamente la siguiente, en el control de las cifras de presión arterial, sino también bloquear los efectos que sabemos que tiene angiotensina 2. Sabemos que además de tener un efecto vasoconstrictor,
el efecto de la angiotensina 2. Sabemos que también tiene efectos importantemente promotores de la fibrosis, sobre todo a nivel miocárdico, y sabemos que el incremento persistente de los niveles de angiotensina 2 en pacientes hipertensos tienen también un efecto proinflamatorio y tienen un efecto que favorece disfunción endotelial y sin duda alguna tienen un efecto sobre el funcionamiento glomerular. Entonces, el bloqueo de angiotensina 2 desde el punto de vista farmacológico es sin duda alguna un área de oportunidad para incidir en aquellos pacientes que no tienen una contraindicación para el uso de estos fármacos. La siguiente. Entonces, vean, por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos ya en prevención secundaria. Vimos algunos elementos en prevención primaria, como de manera significativa tienen un efecto en la prevención de desenlaces cardiovasculares. Ahora veamos cómo aquellos pacientes que tienen un desenlace cardiovascular, es decir, que ya son una población de muy alto riesgo por haber tenido un síndrome coronario agudo o enfermedad vascular cerebral, pueden beneficiarse también de la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través del uso de antagonistas de receptores de angiotensina 2. El estudio CHARM fue un estudio que utilizó un ARA2, en este caso candesartán, en pacientes con falla cardíaca fue una población de más de 2,000 pacientes, pacientes con falla cardíaca sintomática o fracción de eyección del menos del 40%, que tenían diferentes grados de intolerancia a los inhibidores de la ECA, y lo que aleatorizaron fue candesartán 32 miligramos o placebo. Aquí vale mucho la pena que el paciente tenía su tratamiento habitual, es decir, el tratamiento habitual para la enfermedad cardíaca y para la falla cardíaca, y la única maniobra que se utilizó fue utilizar un ARA2 versus placebo con una vigilancia estrecha de las cifras de presión arterial. Y lo que podemos ver en cuanto a las tasas de hospitalizaciones por falla cardíaca o muerte cardiovascular es que aquellos pacientes tratados con este inhibidor de ARA2, antagonista de receptores de angiotensina 2, tuvieron un mejor comportamiento. Y si ustedes ven, por ejemplo, la significancia estadística y hacemos el cálculo de la reducción de riesgo absoluto, pues la reducción en la probabilidad fue el 23% simplemente utilizando un medicamento de esta naturaleza, lo cual traduce mucho que aún en población que tiene estos desenlaces cardiovasculares y que son de alto riesgo, los medicamentos que influyen sobre el sistema renina tienen un efecto muy importante sobre desenlaces cardiovasculares aún en población de alto riesgo. La siguiente. Y vean, por ejemplo, cómo también puede haber pues comportamientos muy semejantes si nosotros tratamos de comparar un antagonista de receptores de angiotensina 2 en un esquema de tratamiento versus un inhibidor de la ECA en pacientes que tuvieron antecedente de infarto del miocardio o que tienen falla cardíaca. Esto lo trató de representar el estudio Valiant, 14,000 pacientes con estas características como lo habíamos comentado y fueron aleatorizados a recibir captopril, por un lado, valsartán por otro lado, y en otro grupo combinaron captopril más valsartán, y lo que vieron fueron como desenlace primario todas las causas de muerte. Si ustedes ven, prácticamente el comportamiento es muy semejante. Entonces, la primera conclusión de este estudio es que en población objetivo, en población vulnerable, no hay una diferencia en el efecto de los desenlaces de utilizar un antagonista de receptor de angiotensina 2 comparado con un inhibidor de la ECA. Pero sí, lo que pasó y lo que ocurrió en el estudio Valiant, en el análisis de efectos secundarios, es que la combinación de un inhibidor de la ECA más un ARA2 se asoció a un incremento en hipercalemia y deterioro de la función renal. Creo que de ahí parte mucho de la evidencia actual, donde sabemos que no podemos utilizar y no es recomendado utilizar en el contexto de hipertensión arterial, aún en población vulnerable, la combinación de un inhibidor de la ECA más un ARA2, como lo quedó demostrado en el estudio Valiant. La siguiente. Y bueno, el otro estudio también muy importante fue el estudio On Target,
que utilizó telmisartán, utilizaron más de 25,000 pacientes con enfermedad cardiovascular, población diabética, y lo que fueron aleatorizados fue utilizar ramipril en la dosis de 10 miligramos día, telmisartán 80 miligramos en otro grupo, o la combinación de ambos, y el seguimiento fue por 56 meses. Y también vean ustedes, los desenlaces fue muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio, EBC, o hospitalización por falla cardíaca. Y la realidad es que en cuanto al el desenlace primario, a los eventos cardiovasculares, prácticamente no hubo diferencia de utilizar un inhibidor de la ECA, un antagonista de receptores de angiotensina 2 o la combinación, pero donde sí hubo diferencia, al igual que el estudio Valiant, y aquí ustedes ven, es que aquellos pacientes que se utilizó la combinación de un ARA2, en este caso telmisartán y ramipril, se asociaron de una manera significativa, 33% posibilidades de haber tenido deterioro de la función renal. Entonces, como conclusión, el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el población vulnerable como esta población del Student Target no ofreció ningún beneficio, a diferencia de utilizar exclusivamente telmisartán o inhibidor de la ECA, y sí se incrementa la probabilidad de daño renal, sobre todo lesión renal aguda e hipercalemia. La siguiente. Y bueno, sabemos que estos pacientes que tratados con un antagonista de receptores de angiotensina 2 tienen efectos importantes si nosotros lo comparamos con un esquema habitual más placebo. Sin duda alguna, por ejemplo, en el estudio Transcendent quedó bien demostrado que en los desenlaces cardiovasculares primarios y secundarios, cuando yo utilizo un medicamento como telmisartán, que tiene un efecto significativo, pueden tener un impacto en los diferentes desenlaces cardiovasculares a lo largo de este seguimiento. La siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos al punto que es la última parte de esta plática, pues qué diferencia hay de monoterapia versus terapia dual. Y esta publicación 2019 muestra la realidad que tenemos actualmente. Vean ustedes los diferentes países y vean el porcentaje de pacientes que utilizan monoterapia de manera inicial comparada con terapia dual o incluso triple terapia. Sigue siendo como muy socorrido el uso de monoterapia e incluso en dosis cada vez más altas. Y esto dio pie a, pues, a toda la serie de evidencia que hay en relación a qué efecto tiene utilizar monoterapia en dosis alta en pacientes que se perfilan como de riesgo alto por la conjunción de factores comparados con terapia dual. Y creo que la mayor parte ocurre así, en la mayor parte de pacientes, muchos de ellos siguen teniendo monoterapia y a veces lo primero que se utiliza es como escalar la dosis de este grupo farmacológico al tope, a niveles más altos, comparado con utilizar otro medicamento que tenga un mecanismo de acción completamente diferente. La siguiente. ¿Y por qué les comento esto? Por lo siguiente, vean cómo, por ejemplo, en el caso de monoterapia, en cuanto al control de la presión arterial, pues prácticamente tiene un efecto como muy neutro. Y si nosotros utilizamos una combinación libre, es decir, ¿a qué se refiere como combinación libre? Tengo un paciente que tiene tal vez un inhibidor de la ECA y no logra obtener una buena respuesta, puedo agregar un beta bloqueador en otra presentación, en otra tableta. Vean ustedes cómo utilizar una combinación de libre prescripción o en otra tableta tiene un mejor efecto sobre la presión arterial. Pero si yo utilizo una píldora donde ya tenga
la combinación preestablecida, como las que tenemos actualmente, pues indudablemente la probabilidad de control de las cifras de presión arterial se incrementa naturalmente. Y así lo vemos a su mano derecha, como aquellos pacientes que utilizan de manera inicial, por ejemplo, vean en el inciso A, la combinación y a lo largo del seguimiento, la combinación, el impacto se ve de manera significativa en el control y en la disminución de los eventos cardiovasculares. Y así lo vemos también para desenlaces como falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o incluso muerte. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que sin duda alguna el utilizar una terapia de combinación desde el punto de vista inicial puede tener un efecto significativo sobre los diferentes desenlaces, incluyendo el control de la presión arterial e incluyendo los diferentes desenlaces cardiovasculares. La siguiente. Entonces, pues llegamos finalmente a las recomendaciones. Estas son la compilación de las recomendaciones de la Guía Europea para el Tratamiento de Hipertensión Arterial y pues vemos que en este grupo recomiendan de manera inicial una combinación dual donde la base debe de ser o un inhibidor de la ECA o un antagonista de receptores de angiotensina 2 en conjunto con un calcio antagonista o diurético. Y ellos establecen en base a los estudios que revisamos que solamente debemos de considerar monoterapia en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo, es decir, que no tengan un descontrol tan importante o que tengan pues la conjunción limitada de factores de riesgo cardiovascular o en su defecto pacientes con fragilidad, sobre todo pacientes geriátricos. Si estos pacientes que nosotros utilizamos una terapia dual no tienen un buen efecto y lo llevamos a dosis altas, podemos utilizar un diurético combinado a esta terapia dual. En este caso, generalmente se recomienda un tiacídico en sus diferentes variedades. Y aquellos pacientes que no tienen una buena respuesta a esta triple terapia, sin duda alguna, ellos recomiendan utilizar una combinación con un antagonista de aldosterona, ¿no? Y aquí creo que en particular, este rubro en el paso 3 sí debe de generar la búsqueda de una causa de fondo o una causa que pueda perpetuar el descontrol de las cifras de presión arterial. La siguiente. Y bueno, no todos son seguir una cifra en particular. Creo que esta es una gran bondad de estas recomendaciones. Sabemos que tenemos que individualizar y creo que esta gráfica a mí se me hace muy importante, no por el contenido, sino por el mensaje que nos logra transmitir. Debemos de adaptar las cifras de presión arterial objetivo en base a las categorías y a las consideraciones de los pacientes que tienen hipertensión arterial. Y esto depende mucho de la presencia de factores de riesgo cardiovascular como diabetes o la presencia de enfermedad renal crónica o la presencia o antecedente de EBC o ataque isquémico transitorio y también la edad. Sabemos que esos son los factores que más impactan de manera significativa en establecer la meta de cifras de presión arterial. La siguiente. La siguiente. Entonces, cada vez sabemos, vean ustedes, cómo la terapia de combinación es superior. Este estudio también es muy interesante, cómo logran eh, mantener un mejor efecto. A su mano derecha la gráfica logramos tener un mejor efecto de la presión arterial sistólica, incluso monitorizada en casa con una combinación fija del fármaco, como por ejemplo las caídas de las cifras de presión arterial son de una mejor y de forma más exitosa cuando utilizamos una combinación de tratamiento antihipertensivo en dosis fija, la siguiente. Y finalmente, lo que les comentaba este estudio, creo que parte mucho la manera en que actualmente llevamos el tratamiento y se me hace muy interesante. Vean en las barras de color gris,
son pacientes que empezaron, por ejemplo, en monoterapia con estos fármacos, ¿sí? Y que al no tener un buen control de la presión arterial, logran empezar a subir las dosis hasta las dosis topes y vean cómo, por ejemplo, el porcentaje de control de cifras de presión arterial, aún con dosis topes del mismo fármaco, pues es muy limitada en combinación de las barras de color blanco cuando se agrega otra clase terapéutica, como inmediatamente en el caso de tiazidas, betabloqueas, con los diferentes grupos farmacológicos, el combinar dos diferentes clases terapéuticas impactan significativamente en el control. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Que al combinar fármacos de diferentes clases terapéuticas, a diferencia de continuar con monoterapia y subir hasta la dosis máxima tolerada o recomendada, pues el combinar diferentes clases terapéuticas es 5 veces más efectivo que en monoterapia. eh, y muchas veces, generalmente, el 75% de estos pacientes se controlan cuando utilizamos una terapia combinada, la siguiente. Entonces, ¿qué combinaciones o qué ventajas tienen las combinaciones fijas para hipertensión arterial? Pues bueno, incrementa, ya lo vimos, y es más efectiva que monoterapia en dosis máximas. Sin duda alguna reduce la variación de la respuesta o la variabilidad de la presión arterial o los picos de hipertensión arterial al tener 2 o 3 fármacos de diferente categoría. Si tenemos estas presentaciones de combinación de fármacos, indudablemente mejora la tasa de apego farmacológico y por lo tanto disminuye la tasa de abandono del tratamiento y por ende el impacto en el control de las cifras de presión arterial. Eh, Esto también nos puede favorecer el protocolo por pasos de escalamiento de la terapia al agregar a una combinación dual un tercer medicamento y a la larga creo que también se ve impactado significativamente en los costos al disminuir la presencia de complicaciones. ¿Cuáles las desventajas? Pues sin duda alguna que no podemos titular en combinaciones fijas cada una de las dosis y si tenemos eventos adversos, pues podemos a veces no atribuir exclusivamente un fármaco, dado que son fármacos combinados, pero salvo estas dos, creo que la balanza siempre debe de tender al uso de estas combinaciones fijas. La siguiente. Y bueno, pues finalmente vean ustedes cómo la combinación en dosis fijas, aquí ven los diferentes estudios, el HOPE, el ADVANCE, el HIVET, cómo pueden el uso de combinaciones fijas tienen un impacto significativo en estas diferentes gráficas de causalidad a favor del tratamiento con combinaciones en cuanto a eventos de enfermedad coronaria, en cuanto a eventos vasculares cerebrales e incluso a muerte. Entonces, creo que hay suficiente evidencia para optimizar el tratamiento en la población con hipertensión arterial. La siguiente. Y finalmente, esto es un ejemplo, telmisartán amlodipino, combinación fija, tenemos un ARA2 de larga acción, por supuesto un bloqueador del canal de calcio, y esta combinación que generalmente lo tememos cuando utilizamos un bloqueador del canal de calcio por edema, el utilizar ya sea un ARA2 en combinación fija o incluso un inhibidor de la ECA, impacta de manera significativa en la probabilidad de disminución de edema de extremidades inferiores a diferencia de utilizar per se o simplemente un calcio antagonista. La siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, pues vean ustedes el efecto que tenemos en los diferentes grados de control de presión arterial. Si comparamos con placebo, pues sin duda alguna la combinación fija de un calcio antagonista con un ARA2 o si lo comparamos con monoterapia, totalmente tenemos un efecto significativo de las metas de control arterial, de presión arterial en las diferentes fases e incluso da pie en este grupo de pacientes a controlar de una mejor manera las cifras de presión arterial con este tipo de mezclas preestablecidas. La siguiente.
Como conclusión, pues sabemos que el paciente hipertenso es un paciente que conjunta múltiples factores de riesgo cardiovascular. A todo paciente con hipertensión arterial debemos establecer un abordaje, un cálculo por las diferentes herramientas que tenemos de riesgo cardiovascular y en base a eso debe ser nuestra perspectiva de manejo. Pero sin duda alguna el pensar de manera inicial en una combinación fija de un antagonista de receptores de angiotensina 2 con un calcio antagonista o en su defecto también un inhibidor de LECA con un calcio antagonista, creo que es una estrategia óptima para impactar significativamente en el paciente. Cada vez está demostrado que salvo las poblaciones frágiles y poblaciones que tienen una indicación en particular, el uso de monoterapia se debe solamente limitar a esta población y creo que en el momento epidemiológico que vivimos a nivel mundial, el paciente se beneficia de llegar y de iniciar el tratamiento de manera intensiva en estos pacientes para obtener un grado más o absoluto de control de la presión arterial. Y esto se ve pues en la prevención y control de daño a órgano blanco. Ya vimos en prevención primaria, prevención secundaria, cómo tiene un impacto significativo y sin duda alguna también es el efecto sobre la función endotelial, sobre la sobrevida y por supuesto a nivel farmacoeconomía también tiene un impacto significativo. Pues agradezco mucho al doctor Barrat la invitación y quedo pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. Muchas gracias, doctor Barrat. No, al contrario, muchas gracias, doctor Anda, por tan excelente presentación. Efectivamente, ya tiene 18 años más o menos que salió el JNS7 y que marcó precisamente la pauta de que la monoterapia en pacientes hipertensos debe dejar de ser la regla para ser la excepción, ¿no? Siempre debemos de buscar que la mayoría de los pacientes requieren 2 o 3 medicamentos para el buen control de su presión arterial y qué mejor que sean en una dosis fija que permita un mejor apego al tratamiento, porque también ya hay muchísimos estudios que han demostrado que mientras más pastillas tome un paciente, pues menos posibilidades hay del apego, ¿no? Y sobre todo que si se las damos en pastillas separadas, pues a veces dicen, bueno, pues hoy no me compré esta, pero me estoy tomando la otra y a veces me tomo una y entonces esto pues obviamente genera un muy mal éxito del tratamiento, ¿no? Que desafortunadamente eso es lo que sucede muchas veces con el tema de la medicina pública, en donde no existen o muy rara vez existen combinaciones fijas para el tratamiento del paciente. Sí, sin duda alguna, y creo que ha marcado usted un comentario muy importante, como la trascendencia de los diferentes estudios donde vemos el impacto que tienen combinaciones establecidas, tienen un efecto importante en los diferentes desenlaces. Y creo que a veces nos cuesta un poco poder establecer en la cuestión, a veces en el perfilamiento del paciente, sobre todo por la cuestión monetaria, pero al final creo que el simplemente someter una combinación fija a un paciente le da a uno la oportunidad, de conocer el efecto, de controlar el efecto farmacológico, pero también de aminorar la probabilidad de que tenga un mal apego terapéutico. Y eso para fines de control de presión arterial y para fines del efecto sistémico de esta enfermedad, pues a la larga nos genera un ahorro de muchos problemas, ¿no? Que eso es lo que tenemos que quizá transmitir también al paciente. Claro, sí, por supuesto. Pues le agradezco mucho, doctor, el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Le agradece su participación y esperamos estar trabajando en conjunto en futuras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, doctor, y nuevamente, pues mi felicitación por este extraordinario evento. El programa ha sido muy, muy, muy bueno y muchas gracias por la consideración. Muchas gracias. Que tenga bonita tarde. Muchas gracias, doctor.